Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 de Constructivos. Hoy tenemos un invitado a quien conozco desde hace algunos años y me sigue impactando su historia. Es una historia única, una historia de superación personal impresionante, pero sobre todo de una superación personal con un impacto positivo claro y tangible. Él es Alexis Canahui, el fundador de WinGT y del Training Day. Recientemente estuve en el evento del Training Day y es un mega evento, se lo recomiendo para todos el próximo año, donde se puede aprender de todo y los expositores que están con stands ahí son tan variados que uno se sorprende de las cosas, productos, servicios que hay en Guatemala y en la región. Entonces, súper recomendable el evento y le doy la bienvenida a Alexis. ¿Cómo estás? Hola Jorge, bien, gracias, muy entusiasmado, de verdad, contento, un poco nervioso de estar aquí contigo, gracias por esa presentación, muy amable por invitarme y poder compartir esta historia y poder buscar inspirar un poco a tu audiencia. Gracias de nuevo, Alexis, ¿no? Es un honor tenerte con nosotros. Alexis, vos hace como unos 5 años, o un poco más, tal vez nos diste una charla, ¿verdad? En la empresa, una charla motivacional en una de nuestras ferias. Y recuerdo que fue primero nuestra feria más grande, la que hemos tenido en el grupo, y segundo, sí, fue una historia impactante y creo que después nos has ayudado en algunos otros eventos. Pero para la audiencia, por favor, contanos cómo ha sido tu historia desde el principio. Bueno, voy a comenzar contando una historia que tiene que ver un poco con tu industria. Y es que mi papá era albañil, mi papá construyó las casas de Santa Faz, Jocotales, al final de la zona 6, trabajó ahí. Yo estaba muy pequeño, no recuerdo la edad exacta que tenía, pero tenía menos de 12 años, probablemente entre 5 y 8 años, y yo iba en las vacaciones con mi papá a esas construcciones de ahí, y aprendí a cortar block, que era lo que me ponía a hacer, a traer carretas con arena, probablemente no las podía llevar todas llenas completamente, pero recuerdo exactamente que hice eso, a pegar blocks con cemento y todo eso que hace un albañil, sí, ¿verdad? Pero mi papá me dio una lección muy importante y me dijo, Alexis, yo solo fui ayudante de albañil 6 meses y después de los 6 meses me convertí en albañil. Hay gente que pasa toda su vida siendo ayudante de albañil, me dijo. Entonces, si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien y tienes que convertirte en el mejor en lo que estás haciendo. Entonces, fue una gran lección de vida para mí y creo que siempre que cuento mi historia, no dejo de contar de dónde vengo. Vengo de un padre albañil, de una madre que hacía oficios domésticos para ayudar al sostenimiento de la familia. De muy escasos recursos, ¿verdad? O sea, éramos una familia pobre que vivíamos en un palomar, en un lugar donde habían varios cuartos de habitación y nosotros teníamos uno, compartíamos baño, compartíamos pila para lavar, regadera, o sea, era un lugar donde en ese momento nos dimos cuenta que éramos pobres, ¿verdad? Mi mamá siempre trató de darnos lo que necesitábamos, yo nunca sentí que nos hiciera falta algo, ¿verdad? Entonces, así fue mi historia de inicio. Mi padre era una persona que leía mucho. Yo le atribuyo a lo que hoy soy a mi padre porque lo vi siempre leer una revista que compraba él usadas en la terminal, que era esta revista Selecciones. Sí. Él compraba el almanaque mundial y lo leía. Yo siempre lo vi leyendo eso, entonces creo que me indujo a esa lectura. Le atribuyo a mi mamá, que siempre me dio un buen consejo para salir adelante. Mi mamá trabajó 2 años cuidando a los hijos de un ministro en Costa Rica, que se fue exiliado a Costa Rica, que lamento, mi mamá murió y nunca supe el nombre de él y no sé quién es, pero sí nos contaba de él, que había sido ministro aquí de algún ministerio del gobierno y se fue exiliado a Costa Rica y se la llevó 2 años allá. Entonces él le enseñó a leer a mi madre ya de adulta.
Entonces mi madre tenía mucha sabiduría sapiensal, siempre que le pedía un consejo, tenía un consejo certero. Yo repito y cuando escribo muchas cosas que mi mamá me enseñó porque tenía esa sabiduría y yo lo atribuyo a que esos 2 años o todo el tiempo que pasó con él probablemente absorbió Sí, mucho pues. conocimiento porque ella nunca estudió, nunca fue a la escuela Ya. y de adulta aprendió a leer. Entonces, por ahí es donde comienza mi historia, Jorge. Qué interesante. ¿Cómo entras en el mundo de los medios, verdad? O revistas y todo esto, porque primero te agradezco de verdad esta sinceridad, esta historia, porque nada viene fácil, ¿verdad? Y tú acabas de exponerlo. Estabas llevando carretas con material de construcción, que yo sé lo que pesan esas cosas, y eras un niño, ¿verdad? Lo imagino lo duro que era y cómo has ido superándote, pero lo anotaba aquí, ¿verdad? Porque viste ese ejemplo en tus papás, ¿verdad? Ese ejemplo de lectura, ese ejemplo de querer aprender y como decía tu papá, que fueras lo mejor que podía hacer. Pero ¿cómo entraste de ser un ayudante de albañil, por ponerlo así, de todo esto, a los medios? Bueno, el camino fue más largo y es una historia larga, pero y se complican las cosas para mí en algún momento porque cuando tenía 12 años mi padre es asesinado en un mercado de la zona 6. Él muere brutalmente asesinado, una portada muy fuerte en un semanario que salía en ese momento que se llamaba La Extra. Sí. Y cuando él muere, pues mi familia toma un giro distinto, ¿verdad? O sea, en ese momento pasamos de ser pobres a la pobreza extrema, entonces nos vamos a vivir a un asentamiento en la zona 6 siempre. Yo ahí crecí. Nos fuimos a vivir al asentamiento en un barranco a la orilla del río Las Vacas, este río donde va todo el drenaje de la ciudad, que está expuesto, ¿verdad? No tiene tuberías, es un río expuesto de aguas negras. Y nos vamos a vivir precisamente en ese barranco a la orilla de ese río, muy cerca. O sea, la pestilencia de ese río llegaba a mi casa. O sea, sí, vivimos 8 años ahí. Las cosas se complican. Mi mamá lo que ganaba no le ayudaba para el sustento. Yo tenía 12 años, era el mayor de 4 hermanos. Entonces, en ese momento, alguien me dice, ahora sos el hombre de la familia, tienes que ayudar a tu familia hacia adelante. Entonces, esta persona no solo me da el consejo, sino me dice, te voy a ayudar, y me lleva. Él trabajaba en el Diario Gráfico y me lleva al Diario Gráfico y intenta que me den trabajo adentro del Diario Gráfico, ayudándolo, limpiando cualquier cosa. Sí, pues, y no hubo oportunidad, no se podía por la edad y porque probablemente no había algo para hacer. Y entonces él me dice, lo único que queda es vender el periódico. Entonces me llevan en un bus, me ponen en la línea Reforma y empiezo a vender periódicos. Es un trabajo que hice por 2 años vendiendo periódicos. Pero cuando él me deja ahí, él se tomó el tiempo de irme a dejar y me deja, mira, lee todos los días las notas. Probablemente era lo que se le ocurrió, lee todos los días las notas y grítalas. Y yo atraía un poco el hábito de lectura a ver a mi padre y me dice, lee a este señor, Jorge Carpio Nicol, que es tu jefe, es el dueño del periódico. Sí. Del periódico. Entonces yo leo las notas y leo a Jorge Carpio y creo que ahí empecé como a conocer un poco más de la realidad nacional y lo que puede hacer el diario, pero también me enamoro de ese trabajo, o sea, no de vender periódicos, sino del trabajo de escribir. Sí, entonces, en ese momento yo digo, en algún momento de esos 2 años que hice ese trabajo, yo dije que yo no iba a ser toda mi vida un vendedor de periódicos, y tal vez lo estoy conectando sin querer, pero tal vez regresando al consejo de mi papá, yo dije, un día yo voy a ser el que haga un periódico. Entonces, y yo me lo propuse ahí. Entonces, el resto de mi vida yo pasé trabajando, estudiando y luchando. Me pude haber involucrado en pandillas, lo hice de alguna forma, en drogas, en ese mundo que había ahí en mi alrededor, lo hice ahí, en algún momento. Cerquita, no me quedó otra que estar en ese mundo, viví en ese mundo, estuve en eso, compartí ese mundo, pero nunca abandoné ese sueño que tuve a los 12 años, vendieron periódicos, de un día convertirme en un comunicador, de convertirme en un periodista como lo era esta persona, Jorge Carpio, que tenía este medio. Entonces, siempre intenté desviarme, intenté perderme, tuve la opción, tuve el empuje de otras personas mis mejores amigos se murieron en asaltos, en drogas, en un montón en este mundo de ese entonces. Entonces, seguí luchando para cumplir ese sueño. Fui a la universidad, fui la primera persona de mi familia, de toda mi familia, en salir del diversificado.
y la primera persona en ir a una universidad. O sea, nadie en mi familia había ido antes a una universidad o graduarse de diversificado. Te interrumpo un poquito, Alexis. Cuando lo decías, ¿verdad? Que estuviste involucrado en ese medio que era natural por el lugar donde vivías y la gente con la que te rodeas. ¿Cómo haces ahí para decir que no? Sin que sea peligroso, pues, porque asumo que debe ser bien difícil decir que sí y también decir que no en esos ambientes. Bueno, realmente no dije completamente no. Sí, en algún momento me vi involucrado en ese mundo. O sea, sí estuve dentro, no pude completamente aislarme, pero creo que el poder de tener un sueño y tener un propósito que a los 12 años tuve, nunca me dejó meterme completamente en eso. Tuve una madre, como te decía al principio, que también siempre me aconsejó, siempre me empujó a trabajar, a estudiar. Yo estudié en la Escuela de Comercio en la zona 1 y recuerdo que intenté abandonar la carrera de perito contador muchas veces. No me gustaba la contabilidad, no era lo mío. Creo que hoy sé que yo nunca trabajé de contador, pues me gradué de perito contador, hice prácticas de perito contador y dije, yo no quiero esto, pues, o sea, la persona con los que hice práctica me puso a hacer cheques todo el mes que estuve ahí. Yeah. Entonces, no me gustaba, pero mi madre, no sé, de alguna forma me convencía, iba a hablar con el director, hablaba con mis amigos, o sea, siempre me empujó a no abandonar, desde ahí yo quería abandonar, pero creo que no dije completamente no, pero la fuerza que me dio tener un sueño, el poder de un sueño, es un motor que te empuja, o sea, tener un sueño. Yo por muchos años he ido siempre a hablarle a jóvenes en conflicto y he seguido haciéndolo, sobre todo a jóvenes que tienen entre 12 y 15 años, porque creo que es un momento en el que pueden abrazar todavía un sueño y luchar y no meterse en este mundo. Y eso creo que fue mi madre. Yo siempre le atribuyo a mi madre que me empujó a no abandonar mi sueño y a trabajar y a estudiar. Entonces seguí estudiando hasta que salí de la universidad, estudié periodismo y pues... Y ahí nace Win GT, ¿fue tu primera revista? Fíjate que no, nosotros hace 10 años comenzamos con una primera revista que se llama Actitud, una revista que ganó un premio a Mejor Revista de Latinoamérica en Miami de su género. Después tuvimos una licencia del New York Times que se llamaba Turning Point, que se publicaba en 20 países. Nosotros teníamos Guatemala, Costa Rica, la licencia. Después hicimos una revista para los gimnasios Gold Gym, para universidades. Hicimos varias revistas y también en el 2016 fue donde nace Win, ¿verdad? O sea, en el 2016 nace Win y Win se convirtió como en el medio que más nos apasionó, tal vez por el segmento, por a dónde iba dirigido y porque no había nada como eso, ¿verdad? No había un medio que hablara de negocios disruptivos, de innovación, de tecnología, que estuviera hablando de todo lo nuevo que estaba pasando. Entonces, sí que no mezclaba política ni contenidos virales. Entonces, nos apasionó eso y con eso nacen otros eventos, otras plataformas. Hacemos un evento que se llama Disrupt Fest, donde juntamos a toda la comunidad tech de Centroamérica. Nació Training Day, que Training Day se convirtió en un evento relevante para nosotros, sí, que se ha convertido en el evento más importante. Yo siempre le decía, mi hermano trabaja conmigo y es el creativo, yo le decía, mira, poné que somos el evento más importante, poné que somos... Y él no lo ponía. Y ahorita, después de este evento cabal, gente me empezó a decir, a la voz, este es el evento más importante. Entonces me dice mi hermano, la gente lo tenía que decir, no nosotros, ¿verdad? Entonces es interesante cómo Training Day se ha convertido en un evento tan relevante. Después de que, si cuento aquí la forma como comenzamos y cómo inició el evento, con tan pocos recursos, ni sabíamos hacer un evento cuando comenzó Training Day, pero hoy por hoy se ha convertido en un evento de los más importantes de la región y pues así ha sido mi camino hasta acá, ¿verdad? Interesantísimo, Alexis. ¿Cómo ha sido el ejemplo hacia tus hermanos? Porque a tu hermano lo vi en el Training Day cabalmente, fue el moderador en el panel en el que estuve. Y ¿cómo permeó eso? Porque tú lo viste de tus papás, ¿verdad? Y luego, pues yo pienso que ellos lo vieron en vos, ¿verdad? Ese ejemplo. ¿Cómo fue? Bueno, sí, creo que
siempre hemos sido muy unidos. Mi madre siempre nos unió bastante. Y cuando yo empecé a trabajar, ellos todavía estaban muy pequeños. Entonces yo siempre los ayudé. Siempre fui esa figura, esta persona que me empoderó mejor. Eso es el hombre de la casa. Realmente me puso un peso sobre los hombros que un niño de 12 años no debería llevar, pero que lo asumí con la responsabilidad y los ayudé a que estudiaran, a empujarlos, a sacarlos adelante. Pero creo que en el caso de mi hermano, abrazó la visión que tenemos de generar un impacto en nuestra generación a través de lo que hacemos y está ahí a la par mía. Mis otros hermanos también, cada uno ha tenido éxito en donde está, y que en algún momento compartimos también cosas juntos y siempre he tratado de apoyarlos y de estar ahí. Y creo que también vieron ese empuje mío, ¿verdad? O sea, que nunca renuncié a mi sueño y creo que eso los inspiró a ellos. Yo siempre digo que cuando tienes un propósito claro, cuando tienes una causa, sigues una causa, la gente te va a querer seguir y la gente va a querer apoyarte también. Entonces creo que muchos de ellos en algún momento me apoyaron y en otro momento tomaron cada uno su propio sueño y su rumbo, pero el que yo haya persistido los ayudó de alguna forma a decir si se puede, ¿verdad? O sea, sí, yo soy un fiel creyente de que las cosas que uno quiere transmitir es mejor que las transmita con el ejemplo, ¿verdad? Y en tu caso, pues me queda claro de que así ha sido, y como te sigo viendo tu hermano ahí en el evento, y se nota ya la facilidad que él tiene con los medios y toda la cosa para haber moderado todos los varios de los paneles que están ahí. ¿Cómo? Deben haber muchos, pero ¿cómo serían tu vivencia o tus experiencias más difíciles? ¿Cuáles podrían ser? Que vos dijeras, no, mira, esto fue lo que más me costó y lo superé de tal forma. Deben haber muchas, pero si pudieras decir una o dos, ¿cuáles serían? Sí, la primera que creo que fue la que detonó todo fue el tomar una decisión cuando mi padre fue asesinado, porque mi padre fue asesinado por pandilleros. Entonces, esta historia es muy común. Muchos jóvenes crecen con ese rencor, con ese odio, con ese resentimiento hacia una pandilla, hacia un grupo determinado, porque mataron a su papá, a su mamá, a su hermano, y viven con ese odio, ese rencor, y se convierten en una persona con odio, rencor, y hacen lo mismo con otros, y se vuelve un círculo, ¿verdad? Así es. Círculo vicioso en el que yo no caí nunca. O sea, yo no, la verdad es que no sé decirte cómo tomé esa decisión en su momento, cómo mi corazón no se llenó de rencor. Probablemente se lo tengo que volver a atribuir a mi madre, tal vez ella me dijo algo o me ayudó. Nunca fui un psicólogo, pues no, nosotros no teníamos recursos para ese tipo de cosas. Entonces jamás hubo como un proceso ni de duelo ni de nada, pero yo siempre digo, tuve la oportunidad de poder llenarme de rencor, de poder tener odio, de poder tener resentimiento, pero nunca lo sentí. Simplemente yo dije, ok, me toca partir de aquí y seguir adelante. Entonces creo que ese momento ha sido el momento crucial en mi vida, en el momento en el que probablemente decidí, me toca seguir adelante, me toca sacar adelante a mis hermanos y te soy sincero, nunca sentí ese rencor, o sea, nunca sentí ese odio y no sé cómo, no tengo claro cómo pasó, pero logré superar eso y por eso hablo mucho de la resiliencia, he leído mucho de la resiliencia porque creo que está ahí la clave, ¿verdad? Es cómo sobreponerte a traumas y a golpes tan fuertes como perder a tu padre de esa manera, ¿verdad? Y ese diría que ha sido, ese creo que ha sido una de las cosas más fuertes. Lo segundo es probablemente iniciar con un sueño. O sea, realmente fue duro iniciar con un sueño. El inicio fue complicado, sin recursos, sin dinero, sin influencia, sin conocer a nadie. O sea, ese comienzo, yo antes decía que en algún momento de mi vida daba una charla que se llamaba Cómo comenzar un negocio de cero. Y después me di cuenta que realmente nunca comencé de cero, ¿verdad? O sea, traía algo muy valioso dentro de mí, que era la autoestima, el creer en mí, el creer en lo que estaba haciendo, era una de las cosas más valiosas probablemente que tenía. Lo segundo es que fui a tocar puertas,
conocía gente, entonces no comencé completamente de cero, conocí a algunas personas. Recuerdo que fui con un amigo al que yo en ese momento le vendía agendas. Yo esa parte no la he contado, pero yo me convertí, después de vender periódicos, me convertí en un vendedor ambulante que vendía joyas, le llamaba a la gente de Quiché, le llama, mis amigos de Quiché que en ese momento me enseñaron, le llamaban joyas a lo que se estaba vendiendo en el momento, ¿verdad? O sea, no era necesariamente joyas, ¿verdad? Sino a lo que en ese momento se estaba vendiendo. Lo que se vendía. Entonces, a eso me dedicaba, a vender lo que se estuviera vendiendo en el momento, ¿verdad? Entonces yo en algún momento vendía agendas y le vendía agendas a esta persona que era el dueño de un periódico que todavía existe, que se llama El Metropolitano, y yo voy con él a pedirle trabajo después de salir del lado de periodista. Y él me dice: Alexis, me has contado tu sueño tantas veces que yo me sentiría mal de amarrarte aquí y darte un trabajo. Te voy a ayudar a que hagas tu propia revista. Bueno. Y me recuerdo que él me dio tips y me recomendó. Yo fui en nombre de él a tocar algunas puertas y se abrieron las puertas. Entonces así fue como arrancamos. Creo que ese momento ha sido el más duro, porque hubieron muchos momentos en los que me sentí fracasado, me sentí que no podía seguir, o sea, decía ya no, o sea, ya había momentos en que no tenía dinero, había momentos en que no tenía ganas, había momentos en que todo el mundo me está diciendo no, en que ya no podía salir, en que ya no podía seguir con esto. Entonces, esos momentos difíciles creo que también me moldearon, ¿verdad? También me moldearon, pero podría comentarte esas dos partes de mi vida. Muchísimas gracias por eso, Alexis. Para ir terminando, Alexis, una persona que ha hecho tanto como lo has hecho vos, tiene ciertos hábitos o cierta disciplina, ¿verdad? que la tienen que mantener así. ¿Nos podrías compartir algunos de esos hábitos o disciplina? ¿Qué crees vos que, o sea, ya nos has mencionado algunas virtudes, pero de lo que haces día a día? Sí, yo no recuerdo dónde, y lo repito mucho en la oficina, y no recuerdo dónde leí esto o dónde lo aprendí. La verdad es que no tengo la memoria para recordar y para dar los créditos, pero alguien alguna vez me dijo que tenía que insistir 40 veces. Y seguro, y esta persona termina diciendo: nunca he pasado de la vez número 9. Entonces, o sea, mi meta es insistir cuantas veces, pero nunca pasó. Y funciona, o sea, cuando insistes, nunca pasas de la 9. O sea, antes de las 9 te van a decir que sí. Entonces, he sido muy persistente en lo que quiero. Creo que es uno de los hábitos que más me caracterizan. Soy persistente. A veces hasta trato de, hoy que voy a poder un psicólogo, tratar de regular eso, de cómo no ser a veces porque me convierto hasta obstinado a veces en algo que quiero, ¿verdad? O sea, a veces pierdo 2 horas en algo que debí haberme dado por rendido a los 15 minutos, ¿verdad? Entonces también tiene su lado negativo, pero una de las cosas que creo que me ha servido es eso, ser persistente. Otra de las cosas que creo que ha sido, no sé si llamarle hábito, pero ha sido interesante, es cómo pienso acerca de las cosas. Siempre quiero que todo lo que hacemos sea mejor de lo que ya hay. Siempre quiero hacer las cosas con excelencia. Siempre pienso en que si hacemos algo lo tenemos que hacer mejor de lo que ya existe, ¿verdad? Entonces, en la industria que estamos, siempre tratamos de tener el mejor escenario, los mejores contenidos. O sea, la palabra no es perfeccionista, pero sí buscar hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Y tal vez un hábito que ya ahorita acabo de cumplir 40 años, un hábito que ya cuando cumplís 40 años te lo empiezas a cuestionar, es trabajar como loco, ¿verdad? O sea, siempre he trabajado duro, ¿verdad? O sea, no me ha importado desvelarme, trabajar fin de semana, estar trabajando fuertemente, y he estado ahí, ¿verdad? O sea, he estado trabajando duro, que hoy le aconsejo a los jóvenes, o sea, estés 20 años, trabaja duro, trabaja estos 10 años y construir tus siguientes 10 años. Pero ahorita te des tiempo de desvelarte y algunos la tienen más fácil que otros. O sea, te des tiempo de trabajar fines de semana, de trabajar en tu sueño mucho más duro, porque a los 30 a los 40 probablemente te dé menos fuerza, a los 40 a los 50 menos fuerza, pero yo creo en eso. Uno construye de los 20 a los 30, sus 30 a los 40. De los 30 a los 40 construye sus 40 a los 50. Entonces, creo que ahorita estos 10 años he trabajado así. Entonces, esas 3 cosas. Disciplina clarísima. Sí. Alexis, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Constructivos con nosotros. Es inspiradora tu historia y seguro estaremos hablando pronto. Jorge, muchas gracias. La verdad, muy
agradecido, ni sentí este tiempo, Sí, muy agradecido de platicar con vos y de que me hayas invitado a tu podcast. Gracias. Amigos, como se los dije al principio, es una historia inspiradora, una historia de impacto positivo. Tengo muchas notas aquí, tal vez me quedo con el tener un propósito, lo que logra en uno, el tener un propósito claro, una causa, el creer en uno, tener una autoestima de que lo que está haciendo es lo correcto, lo que uno está llamado a hacer y sobre todo buscar la excelencia en todo lo que uno hace con una disciplina clara y unos hábitos definidos. Y eso me quedo corto en todo, pero de nuevo ha sido inspiradora la plática con Alexis y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo, de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Gracias por escucharnos y sigamos construyendo.